Ya, entonces, eh, para poder correr todo el código que vamos a ver hoy día, son necesarias todas estas instalaciones, ¿ya? Así que, cuidado que este chunk aquí dice eval false. Entonces, si ejecutan todo el notebook, no va a ejecutar esto. Entonces, lo que tienen que hacer es, para ejecutar esto, básicamente es seleccionarlo o quitar aquí el false y ejecutarlo. Obviamente, si está false, no va a pasar nada. Así que si les corrió algo, si se demoró, es porque al final sí corrió, ¿ya? Si se instalaron las cosas, ¿ya? Entonces, hoy día lo que vamos a ver, y quizás parte de la siguiente clase, son son cuatro cosas diferentes, ¿ya? Eh, y desde esta clase y la próxima clase vamos a estar viendo eh, un área de la bioinformática que tiene que ver con la interpretación biológica de los resultados que uno obtiene, ¿ya? Y no solamente, y de hecho un poco más que la interpretación biológica, que es súper importante, también vamos a ver cómo poder eh, asignarle conceptos, distintos conceptos biológicos como ontología de genes, eh, rutas, grupos de genes, cómo tratar de asignarle ese significado a los resultados que uno puede obtener, por ejemplo, desde un análisis de expresión diferencial, ¿ya? Entonces, la primera parte de lo que vamos a ver hoy día y la próxima clase es un repaso de cómo se hace un análisis de expresión diferencial, pero solamente un repaso de un código que está, de hecho, desde una clase que hicimos a comienzo de año de metaanálisis, y que es un código que está súper simplificado, ¿ya? Por lo tanto quizás no pasa todos los estándares de calidad para poder decir que un análisis de expresión diferencial completo, ¿ya? Pero está lo mínimo y muy simplificado, ¿ya? No está profundizado porque yo no conozco muy bien los datos que estoy analizando. Pero es como lo mínimo para poder conocer cómo se obtiene el análisis de expresión diferencial e interactuar con un objeto que es el resultado de un análisis de expresión diferencial de RNA-seq. Después de eso, vamos a, eso nos va a dejar con un grupo de genes que fueron diferencialmente expresados. Ya este análisis de expresión diferencial de RNA-seq equivaldría también, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un análisis de proteómica, ya es lo mismo. Porque al final nos vamos a quedar con un grupo de genes que expresan alguna proteína, ¿ya? O sea, vamos a asociar ese grupo de transcritos con algún gene ID, ¿ya? Por lo tanto va a quedar asociado a algún nombre de proteína, ¿ya? Vamos a estudiar, vamos a ver cómo, bueno, la primera parte entonces es análisis de expresión diferencial. La segunda parte, cuando ya tenemos nuestros genes diferencialmente expresados, vamos a ver cómo podemos estudiar la relación entre esos genes, si existe alguna similaridad respecto a la función de esos genes, en términos solamente de ontología. Ya eso lo voy a explicar en detalle después. Entonces vamos a ver cómo ese grupo de genes, cada uno, todos contra todos, podrían estar cercanos o lejanos respecto a sus funciones, ¿ya? Y más que sus funciones, para ser más exacto, estaríamos cercanos o lejanos respecto a la descripción semántica de cada gen, ¿ya? Eso lo vamos a ver. Tercera parte, vamos a ver cómo detectar términos que están sobre ciertas funciones que estarían sobre representadas. ¿Ya? No estoy hablando de funciones, aquí lo estoy usando como una palabra general, ¿ya? Porque en términos moleculares tiene algo bien específico. Me estoy refiriendo a los términos, ¿ya? A los conceptos que se relacionan con los genes. Entonces vamos a ver después el análisis de enriquecimiento para ver cuáles serían esos términos biológicos que estarían sobre representados, ya enriquecidos en el grupo de genes. Eh, y si alcanzamos, vamos a ver cómo obtener, por ejemplo, de repente a ti te gusta uno de esos genes o de una de esas proteínas y cómo obtener los vecinos con los que interactúan. A partir de una base de datos de interacción de proteína a proteína. ¿Ya?
Y una gracia que yo creo que va a ser interesante es que no solamente vamos a ver, por ejemplo, el enriquecimiento o la similaridad gen contra gen, sino que vamos también a verlo grupo de gen contra grupo de gen, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver entonces, ese es como nuestro roadmap. eh, y vamos a agregar más cosas, ¿ya? Pero en la próxima clase les cuento, porque me interesa quizás llegar incluso a tratar de como candidatear, entre comillas, eh, eh, factores transcripcionales que quizás estarían escondidos detrás de lo que yo estoy viendo. ¿Ya? Y para eso también hay un paquete en R que hace eso. Entonces, primera parte. La primera parte es análisis de expresión diferencial de datos de RNA-seq. Ya, entonces todas estas dos clases vamos a estar viendo esto, vamos a estar viendo cómo otorgarle significado biológico, interpretación biológica a los resultados que yo estoy obteniendo. Obviamente para terminar construyendo una hipótesis biológica, ya a partir de toda la programación y todo el tratamiento que le hago a los datos. Entonces, bueno, esto va a servir como un repaso de varias cosas esto va a consolidar un poco las herramientas que hemos visto, porque este código de análisis de expresión diferencial está mejorado. No es el mismo código que ustedes vieron por ahí por mayo, junio de este año. Ya está más mejorado y de hecho el estudio que voy a poner acá es otro. Entonces vamos a comenzar, vamos a llamar tidyverse para usar las pipes y vamos a usar GeoQuery en realidad, con la función getGeo para llamar este código GSE, ¿ya? Y vamos a bajar los datos y hay que recordar que cuando uno baja datos de RNA-seq, cuando uno hace el getGeo, se te baja la metadata, ¿ya? Entonces después hay que hacer un paso extra para poder anexarle los datos de expresión, la matriz de expresión, ¿ya? Entonces aquí, primer paso, bajar, voy a ejecutarlo, no voy a ejecutar el chunk completo, voy a ejecutar solamente la línea, ¿ya? Que hace el retrieving de estos datos. Entonces ahí está bajando. En mi caso parece que están en caché, no sé, pero no. Ahí está, ¿ya? Entonces deberían tener una salida más o menos de este tipo. Luego yo voy a inspeccionar qué es lo que se bajó en data 0, ¿ya? Y van a ver algo así, ¿ya? Van a ver que tienen, eh, al final tienen, son dos variables, es una lista esto, ¿ya? Con dos elementos. Un elemento tiene este nombre, que es el código GSE, seguido por un código que empieza con GPL, ¿ya? Y después otro elemento, que es el mismo código GSE, pero que viene seguido de otro código GPL, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos un único estudio con un código GSE, pero que dentro de ese estudio se usaron dos plataformas distintas, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que eso es porque el estudio se hizo tanto en humano como en ratón, ¿ya? Y por eso que tiene dos plataformas distintas, porque se mapearon contra transcritos distintos. O sea, los transcritos se mapearon contra base de datos distintos, ¿ya? Porque los transcritos eran distintos. Entonces ahí tengo eso y lo que voy a hacer ahora, en el segundo paso, en esta línea, ¿ya? Voy a dejar que el nombre quede puro. O sea, voy a no quiero esto, no quiero que tenga el guión bajo Series Matrix el nombre del archivo, ya porque por defecto le puso el nombre del archivo al elemento de la lista, ya entonces yo quiero quedarme solamente con el código GSE y el código GPL, que es la nomenclatura oficial, ya que básicamente lo único que necesito. Entonces para eso voy a tomar esta lista, le voy a extraer los nombres, names, tidyverse, perdón, cargamos tidyverse, extraigo los nombres, ahí están, y voy a extraer solamente ya estas partes, ¿ok? Que si yo hago mi ejercicio de esto, extraerlo a un código de expresiones regulares, sería así.
Sería, quiero un patrón que tenga GSE, seguido por uno o más caracteres numéricos, seguido por algún tipo de carácter que vendría siendo el guión, seguido por el patrón GPL, y eso también que venga seguido por uno o más caracteres numéricos. Entonces, si yo aplico esta extracción acá, me queda lo que yo quiero. Me queda el GCE y el GPL, ¿ya? Y después quiero que estos sean los nombres de mi lista original. Entonces uso la función setNames, pongo mi lista original y pongo el punto que es nuestro comodín, que pone aquí los datos que vendrían saliendo de la cañería. Entonces me dice, setee los nombres de esta lista, pero póngale básicamente lo que viene de la cañería, que es esto que está acá abajo. ¿Ya? Entonces si yo miro a esta acá, lo que tengo la misma lista, pero tengo ahora los nombres que necesito, que es lo suficiente, ¿ya? Y para que nadie se enrede, que son los mismos códigos del Geo. Y lo voy a guardar en el objeto data. Perfecto. Y aquí está repetido acá. Está repetido. Sí, está repetido. Ahora. Ya. Lo siguiente, esto no lo voy a hacer, ¿ya? No lo voy a ejecutar. Esto lo habíamos hecho lo habíamos hecho antes, que era el getGeoFile, que baja un archivo que se llama el archivo soft, ya que contiene toda la metadata. Pero en este caso, yo sé que en este caso, al ejecutar esto ya tengo la metadata, ¿ya? Entonces ya es redundante llamar al soft, entonces no lo voy a llamar. Ahora, ¿qué es lo que viene? Ahora voy a bajar los datos, ¿ya? Entonces, típicamente, los datos de RNA-seq, uno tiene que descargarlos como el material suplementario asociado al código GSE. ¿Ok? Entonces, aquí tengo. Entonces, ¿qué pasa? Para que se entienda qué es lo que hace este pedacito de código, que está metido con condiciones lógicas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno, en el Geo, o sea, cuando uno hace un get Geo, con el paquete GeoQuery, lo que hace es descargar todos los datos que puede descargar, que le deja descargar Geo, a una carpeta temporal, y de esa carpeta temporal lo lee y lo guarda en un objeto dentro de R. ¿Ya? Uno igual le puede especificar que la carpeta no sea temporal, sino que también el archivo de destino, la carpeta de destino esté dentro de tu directorio. Eso está en la documentación de la función getGeo. ¿Ya? Cuando uno hace lo mismo con getGeoFile, y cuando uno utiliza la función getGeoSubFiles, que es getGeo para obtener los archivos suplementarios asociados a un código, lo que hace esa función es que crea un directorio, ¿ya? Crea un directorio en el directorio base donde tú estás trabajando, y dentro de ese directorio te meten los archivos suplementarios. Y los archivos suplementarios siempre vienen comprimidos en un punto tar, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a hacer, primero voy a decirle que si, primero, ¿qué es lo que hace esta parte lógica? Que es el argumento de un if. Tiene esta función, ¿ya? Está acá. ¿Qué es lo que hace esta función? Mira. Me hace una lista de los archivos que están disponibles en mi directorio de trabajo, ¿ya? Y aquí tengo todo esto. Entonces, le voy a preguntar, aquí por mientras voy a ignorar el signo de exclamación, que invierte la cuestión. Le voy a preguntar si es que hay algún archivo o carpeta, ya, porque aquí te tira archivo y carpeta, que tenga como nombre el código del estudio. Y de hecho aquí está, miren. ¿Ya? Y esto, en mi directorio, esto es una carpeta. Y de hecho esta es la carpeta donde yo ya tengo los archivos suplementarios descargados. Entonces lo que estoy haciendo acá es que verifique si esto ya existe. Y esto es true, ya, porque ya existe. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Recuerden que el if, cuando yo tengo un if, si lo que está dentro es verdadero,
va a pasar a ejecutar lo que viene. Y lo que viene es la descarga de los archivos suplementarios. Entonces, si esto ya está, si lo dejo así tal cual, si no considero el signo de exclamación, va a ser true. Entonces va a ser if true, o sea, está la carpeta, existe, pero va a ejecutar esto que es descargarlo, o sea, lo va a descargar de nuevo. Entonces, por eso yo niego la condición lógica, ¿ya? Cosa que si la carpeta está presente sea false y no pase a descargar todo esto, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer para hacer el ejercicio completo, voy a borrar la carpeta, delete, ¿ok? Ya, ahí se borró. De hecho voy a borrar todas estas cuestiones las voy a borrar. Esto también, esto también. Que son como las cosas que ustedes no... Ya. Entonces, ahora voy a... ¿qué es lo que hace aquí? Entonces entra, si no está la carpeta, ¿ya? Va a entrar acá, va a descargar con esta función los materiales suplementarios y después va a hacer una extracción, ¿ya? Porque cuando yo guardo una salida de la descarga, guarda la información de la descarga. Y de ahí va a extraer los row names y en los row names viene la ruta al archivo tar, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora. Ya, y lo otro, y es que si no, o sea, eso hace si es que no está. Y si ya está, si ya estuviera la carpeta, ¿ya? Me va a construir la ruta al archivo tar manualmente, ¿ya? O sea, yo ya aquí le dejé escrito manualmente. File path lo que hace, file path es construir rutas a partir de strings, ¿ya? Entonces, si es que ya está, le estoy diciendo que la ruta a mi archivo tar le asigne esta, que yo se la puse manualmente, porque ya lo tendría en mi directorio. Si no, va a tener que generar la ruta. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿ya? Bueno, ahí se dio cuenta que no está. Entonces, crea una carpeta acá, ¿ya? Y empieza la descarga de los archivos suplementarios. Ya está. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver lo que hay dentro de la carpeta, ya voy a tener este archivo, que tiene el código gce-ro.tar. Entonces, necesito que me confirmen que están en este paso, que lograron esto. Bajando archivos, ¿ya? ¿Ok? Cuando se termine de descargar, aquí en la consola se puede ver, ¿cachai? Verifiquen si dentro de la carpeta nueva que se está creando ahí, encuentran un punto tal que tiene tamaño, bueno, aquí tiene 111,3 megabytes, ¿ya? Entonces voy a esperar hasta que me confirmen que tienen ese archivo. Ok, bajando, yo lo espero. Si es que hay algún error y no baja, tienen que repetirlo. A veces es el servidor que se cae, ¿ya? Manu, cuando termine de bajar, va a aparecer aquí en la terminal la pestañita que ustedes siempre tienen, ¿ya? Así como para seguir trabajando. Claro, terminó. Ya, ¿quién? Ya, Manu, entonces está ahí, descargaste todo. Tenía este archivo.
Tiene que pesar 111,3 megabytes. Ya, voy a seguir entonces. Perfecto. Ya, entonces, tienen esto, ya tienen su carpetita con el archivo suplementario. Entonces, si se dan cuenta, después de ejecutar todo esto, yo lo que hice fue entrar acá. Ya, o sea, hice esto, entré acá, y después de descargar, hice esta extracción y que me guardó un objeto que se llama Full Path Raw tar. Si yo lo miro, es la ruta completa al archivo tar. ¿Ya? Pero necesito, pero antes de hacer la extracción, voy a generar la ruta completa, pero la carpeta, ¿ya? Porque la función que vamos a usar para hacer la extracción, tú tenés que pasarle el archivo, o sea, la ruta completa al archivo, eh, o si está en tu directorio, bueno, el nombre del archivo, pero también uno le pasa el directorio de salida, donde quieres tú que ponga los archivos que va a extraer, ¿ya? Entonces eso, la ruta de la carpeta, solamente de la carpeta se hace con esto, ¿ya? Donde yo busco, si esto lo habíamos visto antes, ¿ya? Así que no lo voy a explicar de nuevo. Lo que hace es extraer solamente la ruta hasta la carpeta, ¿ya? Queda eso nomás, ¿ya? Utilizando una expresión regular de tipo look around, ¿ya? Entre medio ahí. Entonces con estas dos cuestiones, con la ruta de la carpeta completa y la ruta al archivo, yo voy aquí a la función antar, le doy la ruta al archivo y le doy el directorio de salida, ¿ya? Y ejecuto esto. Entonces esto lo va a descomprimir y todo lo que descomprima lo va a guardar en la carpeta GSE. Entonces ustedes van a terminar con un montón de archivos acá dentro de la carpeta, ¿ya? Ya, ¿les da eso? ¿Les da eso? Ujú. Ya. Entonces tenemos listo nuestro archivo, pero ahora viene otro paso de descompresión, porque tenemos los puntos, que son puntos GZ, o sea, descomprimimos el tar, quedó ahí el tar, ya, de respaldo, y esto nos descomprimimos archivos que son puntos GZ, o sea, son un grupo de archivos que cada uno también está comprimido, pero están comprimidos en puntos GZ. Y ese es el punto GZ, es el que contiene el archivo final, que es el punto TSB, que es el archivo de texto, ¿ya? Entonces ahora voy a ejecutar una función para descomprimir todos los puntos GZ. ¿Ya? Y este código que tengo acá ya lo hemos usado antes, ¿ya? Así que no lo voy a volver a explicar, pero ya lo hemos usado antes. ¿Por qué? Porque yo creo una función eh, para descomprimir y creo otra función para obtener los nombres de los archivos. Esa función después aplico primero, obtengo los nombres de los archivos. Ah, no, este es un ejemplo. Eh, a ver, voy a ejecutar esto primero. Primero, ya, esto era el limpiador que ya lo habíamos visto antes. ¿Ya? Hago esta función que lo que hace es descomprimir y esta función que lo que hace es obtener el nombre del archivo. Eh, entonces tengo myGunzip y getMyFiles. Entonces, espera, esto. En realidad, esta función está dentro de esta. ¿Ya? Entonces, eh, la única función que yo necesito para hacer toda la descompresión es esta última, get my gz files. ¿Ya? Esto lo vimos creo que en la segunda clase de programación funcional. Entonces, si yo ejecuto esto, la función directamente no tiene ninguna salida, solamente ejecuta descompresiones de archivos. ¿Ya? Con este código que usa map, ¿ya? Que es como todo lo que vimos en programación funcional, está como casi acá. ¿Ya? Creación de funciones, mapeo. Entonces, ¿qué hace eso? Cuando se ejecuta correctamente, voy acá arriba al refresh, ¿ya?
Actualizo el directorio y voy a ver que tengo, como, entre comillas, algunos archivos que están como duplicados. ¿Por qué? Porque voy a ver este primer archivo que está .tsv y abajo me quedó el mismo archivo pero el antiguo que era el .gz, ¿ya? Y así van a quedar todos los archivos, ¿ya? Un tsv y un .gz, ¿ya? Eso luego de haber ejecutado esta parte, ¿ya? ¿Están ahí? Tienen que ver esto, ¿ya? Que les dé esto. Eso solamente surge si ustedes ejecutan este pedacito de código. Las tres funciones, el compose, la segunda función, la tercera función y esta pipe nomás, que hace la descompresión. ¿Ya? ¿Ya funciona? Ya, perfecto. Ya, entonces ahora que tengo esto, voy a aplicar esta cosa que está acá. Y lo que hace esto es leer, o sea, generar todas las rutas para todos los TSV que he extraído, ¿ya? Mediante esta expresión regular, ¿ya? Que me dice que va a extraer cualquier ruta que termine en TSV. Pues esto significa el dólar que al final de la expresión regular. Entonces ejecuto esto y ahí tengo un montón de TSV, son como 60 y no sé cuánto. ¿Ya? Y ahora los voy a leer. ¿Ya? Voy a de nuevo acá usar cosas que ya hemos visto, como voy a usar una función anónima en este caso, que ya también la vimos. Entonces voy a usar map y una función anónima que lo que hace es leer. Entonces va a tomar esta lista de archivos TSV y va a ir leyéndolos uno por uno. Y en la medida que los va leyendo, como sabemos que la salida de todas las funciones map es una lista, va a leer, va a generar un data frame, va a pasar al siguiente, lo va a leer y va a generar otro data frame. Entonces voy a terminar con una lista de, de data frames y cada uno va a corresponder a lo que estaba en estos TSV. Entonces eso lo ejecuto. Entonces va a demorar un poco quizá. Ya, ejecútenlo. Y el resultado de esto no lo voy a mostrar porque es muy largo. Voy a mostrar solamente el primero. Es una lista de data frames. ¿Ya? Aquí se mapeó una función anónima que lee. ¿Ya? Y esa función se mapeó sobre la lista de las rutas TSV utilizando una pipe. ¿Ya? Entonces esto, si no han practicado y se les ha olvidado lo que hemos visto en clase, probablemente no están entendiendo muy bien lo que estoy haciendo acá, pero la gente que ha practicado eh, y, y, y no se le ha olvidado, ¿cierto? Lo que hemos visto, puede entender lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Entonces aquí voy a ver esta lista, voy a extraer el primer elemento, ¿ya? Y efectivamente el primer elemento, de hecho, es una data frame, ¿ya? Que es lo que se leyó desde el archivo TSV. Y si yo quiero ver el largo de esta lista, son 66. De hecho, si lo comparo con el largo de cuántos archivos TSV tenía ruteados, listo para leer, también son 66. O sea, leyó los 66 sin problema, ¿ya? Y bueno, yo ya sé que los 66 también estructurados, ¿ya? Porque en el caso de que habría que saltarse en línea, aquí está el skip, ¿ya? O si no, habría que haber usado lo que vimos en otra clase, que es leer, o sea, empezar a leer, a construir la data frame desde el momento que encuentra una palabra determinada, ¿ya? Que eso lo vimos por ahí también. Ya, pues entonces tenemos nuestra data frame, ya, ¿y por qué hicimos esto? Ya, todo lo que hicimos acá, hasta ahora, ha sido descargar el material suplementario que venía comprimido, descomprimirlo en dos pasos, después leer los TSV que venían. ¿Por qué? Porque
cada uno de esos TSV corresponde a un GSM, o sea, corresponde a una muestra del RNA-seq ya procesada. De hecho, si yo miro acá el primero, ¿ya? Aquí no tengo cuál GSM es, sino que tengo que relacionarlo con el archivo que se leyó, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquí tengo un GSM que tiene 100.000 filas, ¿ya? O sea, tiene 100.000 lecturas de transcritos, ¿ya? Y aquí está las cuentas, el conteo. ¿Ya? Entonces aquí lo que me interesa, ¿ya? Es esta columna de los conteos de los expression sequence tags. Entonces, aquí son 100.000 transcritos que se leyeron y aquí están sus cuentas. Perfecto. Entonces, de estos data frame con 100.000 filas tenemos 66, ¿ya? O sea, estamos hablando de que tenemos casi 700.000 filas, ¿ya? Para manipular, en total, ¿ya? Eh, hmm. Estos datos, bueno, esta data frame con los datos de RNA-seq que estamos viendo ya están procesados, o sea, ya se mapearon, ya se contaron, ¿ya? Y vamos a usar un paquete de análisis de expresión diferencial de RNA-seq que internamente hace los controles de calidad y hace las estandarizaciones correspondientes, que lo usamos también ahí en el curso de metaanálisis que hicimos en mayo, junio. Ya, pues entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema, que si ustedes se dan cuenta, esta lista, que tiene 66 elementos, aquí estoy mostrando el primero, yo perdí la información sobre a qué GSM pertenecía, por ejemplo, este data frame. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la recupero? Lo que voy a hacer, porque aquí cada data frame en la lista está asociado a un archivo TSV que se leyó. Entonces voy a ir a cada archivo TSV. Eh, ya, entonces aquí tengo los TSV que había leído. Entonces yo sé que la primera data frame va a corresponder a este GSM. Entonces voy a extraer este código, ¿ya? Con expresión regular. Ahí están, ya con string extract, expresión regular GSM, seguida por uno o más caracteres numéricos, y ahí tengo todos mis códigos GSM. Y esto va a salir por esta cañería, va a entrar a set names, voy a poner la lista que extraje arriba y le voy a poner el comodín. ¿Para qué? Para que ponga de nombres a cada elemento los GSM que están listos. Y no debería haber hecho eso porque ahora me va a mostrar todo. Bueno, ejecútelo hasta el final porque si no la RAM se les va a morir, quizás. Bueno, pero aquí están. Bueno, aquí los mostré al final, aquí en la primera, en la salida de consola. ¿Cachai? Es una lista con su GCM. Y después si voy a ver qué es lo que hay en el primero, ¿ya? Es una data frame. Entonces esto yo lo voy a guardar acá. Entonces se llama df-gcm list. Y si ahora yo le pido los nombres, ¿ya? Ahí están, cada elemento tiene su nombre y dentro de cada muestra está los datos de RNA-seq con el conteo. Ya. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto, lo que tenemos que hacer, a lo que queremos llegar es que ahora tenemos todas nuestras muestras asociadas con sus datos. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros al comienzo, ¿se acuerdan que bajamos un getGeo? Bajamos datos, pero que no tienen los datos de expresión, solamente es el metadata. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es insertar ya estos datos que ya tenemos listos acá dentro de la estructura que bajamos al comienzo, ¿ya? Para que nos quede un solo objeto que tenga la metadata, que sea un objeto del tipo expression set, ¿ya? Y que tenga los datos, ¿ya? Entonces tenemos que, esta lista gigante acá, tenemos que de alguna forma hacerla que entre y se acople a lo que ya bajamos al comienzo, para que quede todo junto. Entonces, vamos a dividir. Entonces, primero lo que necesito, o sea, a lo que quiero llegar, lo voy a mostrar primero a lo que quiero llegar, ¿ya? Voy a cortar.
Ya, voy a ejecutar todo esto para que tengamos claridad de lo que estamos haciendo. Se va a demorar, no se demoró tanto. Este código que está acá me generó este objeto como objeto final, ¿ya? Y este objeto final es el que me interesa, ¿ya? Porque tiene el target ID, o sea, tiene el código del transcrito, en este caso es un código ensemble, ¿ya? Y puso, y es una data frame, ¿ya? Donde cada columna es un GSM, ¿ya? Entonces, esta es la estructura que yo necesito para recién esta estructura asociarla al objeto inicial, que ya que estaba vacío, sin datos, que tenía solamente metadata. ¿Ya? Entonces, esta es la que se conoce como matriz de expresión. ¿Ya? Ya, pero acá hay un problema que lo vamos a tener que resolver después. Que aparece en estos NA y yo les voy a explicar por qué pasó esto. Entonces, este código lo que hace es construir la matriz de expresión, ¿ya? De todos los archivos suplementarios que bajé. O sea, esto es súper importante porque esto genera, ya les explico el código, generar matriz de expresión todos los archivos suplementarios. ¿Ya? ¿Y qué implica esto? Esto implica que las dos plataformas van a estar juntas. ¿Ya? Y eso es un problema, vamos a tener que separarlas después. Esto implica que ya pongo así una exclamación. ¿Ya? Ya, pero un avance porque esto se parece a una matriz de expresión. Entonces, eso es lo que tú quieres llegar. Ya sea cuando tú bajáis datos de mRNA-seq, bajáis el getGeo, viene solamente la metadata, viene una especie de esqueleto de matriz de expresión con el código, solamente viene el código de las columnas, como vamos a ver ahora abajo. Entonces eso hay que poblarlo. Y para poblarlo, tú bajas los archivos suplementarios, haces este procesamiento y reconstruyes una matriz de expresión, que después vamos a tener que enlazarla a la original. ¿Ya? Y esto así se ve una matriz de expresión. De hecho, esto es una data frame de expresión. Ya todavía no es la matriz pura es algebraica. Entonces, entonces, ¿cómo lo hice? Primero aquí hice una función eh, que lo que hace es extraer solamente el target ID y las conteo. Ya, ahí ustedes después la ven en su tiempo cuando estudien. ¿Ya? Entonces lo que hace básicamente es tomar las listas, ¿ya? Y quedarse solamente con los target ID, que son estos nombres, ¿ya? Y con los conteos, pero le pone de nombre el GSM, ¿ya? O sea, esta función, si ustedes la analizan en detalle, lee la lista, extrae el target ID, extrae la columna de ST counts, las pega y va encima a la columna de EST counts, le cambia el nombre por el GSM, ya para que queden así. O sea, al final, como que esta función genera estos pares. Target ID, GSM, Target ID, GSM, Target ID, GSM. ¿Ya? Y los GSM los deja como ¿sí? Genera esos pasos. Y después el siguiente paso es... no, pues esta es la función, claro. Esta solamente es la función. Y después la función yo la aplico de manera iterativa, ¿ya? Sobre cada elemento de la lista. No la apliqué, no la hice con map, ¿ya? Entonces aquí la función que creé arriba, que se va a quedar solamente con target ID y con código GSM, la aplico de manera iterativa sobre cada elemento y voy como después como que cosecho lo que obtuve. Y lo que obtuve de esta iteración, de hecho, es esto. Ahí viene la chorrera de data frame. ¿Ya? Entonces ahí, si se dan cuenta, cada elemento es esto. ¿Ya? Es el target ID, que son los códigos de los transcritos, y
cada uno tiene su propio código GSM, ¿ya? Y eso gracias a la magia de esta función acoplado a un algoritmo iterativo, ¿ya? Entonces esto ustedes ya lo deberían entender clarísimo, ¿ya? Súper bien. Por eso que lo voy a pasar más rápido. ¿Ya? Pero ahí tienen dos funciones de regalo para que ustedes las modifiquen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es súper bueno porque significa que yo hice hice una lista sin ningún nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el nombre de cada muestra quedó metido dentro, ¿cachai? Quedó metido dentro de cada data frame. Cada data frame quedó con una columna con su nombre correspondiente de dónde venía. Eso es lo ventajoso. Entonces, ¿qué viene después? Hago un reduce, full join. ¿Ya? Y esta es la magia, la gran magia de Tidyverse, que le digo que reduzca esa función, la vimos también en programación funcional. Reduce, ¿qué es lo que hace? Hace operaciones de tipo categórica o tipológica, que va intentando una lista gigante, la va intentando reducir de acuerdo a una sola instrucción. Y la instrucción que le doy acá es full join, ¿ya? Y full join lo que va a hacer, va a tomar una data frame, va a tomar o sea, va a tomar un elemento de la lista, que es data frame, va a tomar otro elemento de la lista y va a intentar reducirlos aplicando full join. Y se va a dar cuenta, oh, son dos data frames. Y dos data frames son compatibles con la función full join. Y full join automáticamente internamente busca cuál es la columna en común que tiene cada una, que aquí son target ID, y va a unir, ya, de acuerdo al target ID, todas las data frames que están acá. ¿Ya? Y esto lo reduce, target ID, porque es común en todas las data frames, pero conserva todos los GSM, porque todos los GSM son distintos. Entonces yo al aplicar la magia esta en un solo código, una lista gigante de data frames, ¿ya? Se reduce a esto, ¿ya? Target ID queda colapsado en una sola columna porque era la común en todas, y obviamente reduce entiende que tiene que dejar estas columnas acá. Entonces paso de una lista a una única data frame que tiene los valores de expresión de todas las muestras de las dos plataformas. ¿Ya? Entonces ahora, ¿por qué? Pregunta entonces, ¿por qué tengo muestras que están con NA? ¿Por qué pasa eso? Miren, y aquí no me muestra más. Lo que pasa aquí en realidad, ¿ya? Y tengo muestras que tienen números, ¿ya? Ya, lo que pasó acá fue que yo uní las dos plataformas. Entonces, por ejemplo, este gen es de humano, ¿ya? Por ejemplo, no sé si se supone es de humano. Entonces, este gen que es de humano va a aparecer en todas las muestras que son de humano, ¿ya? Pero cuando pasa aquí a las muestras que son de ratón, no aparece, obvio. Y eso es por eso que hay NA. Pero si yo siguiera bajando aquí, voy a llegar a los genes de ratón y ahí van a aparecer estas muestras. Y al revés, los GSM aquí que salen con números más abajo se van a convertir en NA porque ya no son humanos, va a pasar a ratón. Esa es la razón. Entonces ahora, ya tenemos la matriz de expresión gigante y ahora vamos a empezar a tratar de meter esto en la estructura que bajamos al comienzo, que tiene toda la metadata, para hacer un objeto que se llama expression set, que es el objeto que más hemos usado cuando hacemos análisis de expresión de datos de expresión de genes. El expression set que tiene el phenodata, el feature data, tiene toda la información y que se llama con estas funciones de biobase como pdata, fdata, ya se puede interactuar. Entonces ahora, ya, entonces aquí vamos a volver aquí al objeto vamos a ver dónde hay que meter esto. Pues yo tengo esto, entonces ahora quiero meterlo en alguna parte. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar que nosotros ya habíamos bajado eh, esto arriba, ¿ya? Data, que tenía las dos cuestiones. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, está vacío. ¿Por qué? Porque si esto estuviera poblado con todos los datos que tú necesitas de expresión, aquí en aside data no sería el features no sería un cero. ¿Se dan cuenta? Recuerden que en R, features, o sea, aquí está como el nombre que le dan acá, no en R, perdón, en expression set, las samples son los GSM y las features son los genes. Entonces aquí tengo 0 genes, o sea, no tengo ningún transcrito, pero tengo 40 samples. Y aquí en la segunda plataforma,
de nuevo, no tengo ningún transcrito, tengo 0 features, pero tengo 26 samples. O sea, aquí suman los 66. ¿Ya? Entonces, si yo voy a... vamos a hacer un paso previo acá. Si yo voy acá, por ejemplo, adentro de este, y entro a Site Data, ¿ya? Ah, no me lo muestra todo. No, hay que aplicar funciones de Biobase. Claro, no. Aquí para extraer la matriz de expresión se usa la función de Biobase EXPRS, ¿ya? Yo podría explorar esto, pero nos vamos a confundir. Si lo intento explorar de otra forma. Feature Data está vacío, pero Phenodata tiene información de los... De hecho, eso ahí sería... ¿Ya? Entonces la estructura data, ¿ya? Exploramos a mano, ¿ya? Pero viene con esto, viene con el Phenodata, que son es la metadata de cada GSM. Pero si yo después voy a Feature Data, que es donde deberían estar los genes, pongo acá Feature Data, y le hago una extracción, Data, no hay nada, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice aquí? Esta sería... metadatos de las muestras, ¿ya? Que estos serían los GCM, y estos son los metadatos de los transcritos. Voy a poner de los genes nomás, pero ustedes entienden que... ¿ya? A veces viene con el... depende de los códigos. Ya, pues entonces... y esto está vacío. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hay que poblar. ¿Ya? Esto es lo que estamos buscando poblar. ¿Ya? Porque ya tenemos... estas estructuras ya entienden, ya tienen los códigos, entonces hay que enchufar como lo que tenemos acá arriba, tratar como enchufarlo con esto, y eso es lo que queremos hacer. Entonces ahora lo que vamos a hacer, para poder conectar esto, ¿ya? Tenemos que tener el mismo orden, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a extraer todos los primeros desde data, voy a extraer mis códigos GSM para cada plataforma, ¿ya? Extraer ya esto tiene dos funciones. Una que me separa, voy a saber cuáles son los GSM de una plataforma, cuáles son los GSM de otra, que es el problema que tengo acá, que tengo todo mezclado. Y aparte van a quedar ordenaditos como tienen que quedar, ya porque la extracción la hace desde el objeto original. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, aquí tengo un expression set, y cuando yo quiero extraer una matriz de expresión desde un expression set, yo utilizo esta función de Biobase. De hecho, voy a hacer esto. No, no es de Biobase, es de... no sé de cuál, parece que es de GeoQuery. Ahí la vemos, ¿ya? No, tengo que cargar. Ya. Entonces, ¿cachai? Que yo quiero la matriz de expresión, en algunos casos, si esto fuera, por ejemplo, microarray, no sé si en algún RNA-seq, pensé que yo todos los RNA-seq vienen vacíos. Siempre me pasa lo mismo. Si esto fuera microarray, o quizá datos de chip, ¿ya? Esto sería una matriz con estas columnas que están ahí y
con miles de filas correspondientes a cada transcrito o a cada secuencia. Entonces lo que hago acá simplemente es hacer la extracción de, porque aquí están los nombres, esto en realidad son nombres de columna, entonces lo que hago es obtener los call names de esta estructura, ¿ya? Y ahí me lo extrae, ¿cachai? Extraigo los call names, me hace la extracción y lo transforma en un vector de caracteres, entonces los guardo en estos objetos. Entonces en cada uno de estos objetos quedan guardados los códigos GSM para cada plataforma. Entonces ahora lo que voy a hacer magia, ¿ya? Voy a tomar la matriz gigante que se llama all GSMs y les voy a indexar estos códigos y después voy a tomar la misma matriz y voy a indexar estos códigos. Entonces así voy a separar de esa matriz gigante lo que corresponde a cada plataforma y voy a dropear todo lo NA. Entonces ahí me queda todo limpio, ¿ya? Y eso es lo que hago acá. Llamo a Magritte por alguna razón, ejecuto y ejecuto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Tomo la matriz completa, selecciono lo que el subconjunto, por el subconjunto correspondiente. Ya, la transformo a una matriz porque hasta acá sería data frame, ¿ya? La transformo a una matriz para aplicar esta función que cambia los nombres de las filas y le pongo como nombre de fila los target ID. Entonces, hasta acá me queda así. ¿Lo ven? Hasta acá no hay problema, ya, porque los nombres de las filas, aquí lo que hago es seleccionar columnas. Todavía no, saco las columnas que quiero, pero siempre el nombre de las filas siempre es el mismo, ¿ya? Ahí está el nombre de las filas. Hay unas que están vacías. Ah, no, está bien, está bien. ¿Ya? Y los vuelvo a transformar en una data frame para dropearle, o sea, deshacerme de todas las filas que tienen NA. Y ahí la fila se corta, ¿ya? Y ahí quedo con la matriz de expresión que viene de esta plataforma, ¿ya? Y la dejo como un data frame, ¿ya? Entonces ahí quedo, cada plataforma queda con su matriz de expresión hermosa, ¿ya? Entonces ahora, para terminar este bloque antes del break, eh, para poder hacer análisis de expresión diferencial, ahora tengo que reconstruir el expression set, que tanto le hablo. Y esto se reconstruye de esta forma, ¿ya? Voy a reconstruir dos expression sets, uno para cada plataforma, y esto es lo que conecta todo. Esto es donde todo se enchufa y todo queda conectado, porque la función que crea este objeto verifica todo. Verifica que el orden de la matriz de expresión esté al mismo orden de la metadata, verifica que los códigos estén todos contenidos, que todos tengan referencia, y enchufa todo, y si es que hay algo que no calce, te lo va a decir, ¿ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí hago la construcción de un objeto que se llama expression set, ¿ya? En aside data, que era lo que yo decía, donde teníamos, donde estaban los features vacíos, le introduzco la matriz de expresión, pero se la introduzco como as matrix, ¿ya? Y después voy rellenando. Fino data este sería el fino data, ¿ya? Después la anotación sería esta y así, ¿ya? La extraigo desde el objeto original, ¿ya? Y esto me va a armar un nuevo set de expresión. Ahí lo ejecuté. La segunda plataforma lo mismo. Entonces ahora quedo con dos sets de expresión y si los voy a mirar, ahí está. Y si se dan cuenta, ahora en features tengo los 100.000 genes, ¿ya? Entonces aquí tengo el set de expresión poblado. Y si de hecho yo ahora, por ejemplo, a este set de expresión le aplico la función esa, la de BioBase, si se dan cuenta, ahora sí, al aplicar esa función, ya no me muestra solamente los nombres de las columnas vacíos, así nada más. Ahora me muestra en los nombres de las filas, el código del transcrito y me muestra sus conteos que yo había extraído, las cuentas que vienen del RNA-seq. ¿Lo ven? Maravilloso. Dejarlo así. Es como la verificación
¿ya? Que me muestre, no sé, tres nuevas, ¿ya? La verificación del primero, de la verificación del segundo, ¿ya? Entonces ahora tengo todo listo, tengo mi expression set, y estos son los objetos que yo necesito para hacer el análisis de expresión diferencial. Sin estos objetos no lo voy a poder hacer, ¿ya? Porque los paquetes de R, o sea, los paquetes de bioinformática para hacer análisis de expresión diferencial, en general necesitan estas estructuras, ¿ya? Y eso es lo que viene, pero eso lo vamos a ver después del break. Ya, volvemos a las 12:30. ¿Ya? A las 12:30 volvemos. Ya, pues, entonces tenemos nuestros set, nuestros expression sets. Aquí están, que son matrices, se dan cuenta que no son data frame, son matrices. ¿Ya? Solamente que estos son los nombres de las columnas y aquí están los nombres de las filas. Ya, entonces lo que sigue es análisis de expresión diferencial y esto no lo vamos a ver, no lo vamos a ver así, no lo voy a explicar, de hecho, porque no tenemos tiempo, porque esto ya lo vimos en el curso de metaanálisis, está explicado, un poco más explicado, mejor explicado, y es súper corto, en realidad lo que hago acá es transformar un poco los datos para que el algoritmo de la librería DSIC2 sepa cuáles son los controles y cuáles son los tratamientos, ¿ya? Esto es lo que está acá. Bueno, redondeo los datos para tener solo enteros, y de aquí se aplica el algoritmo de detección de genes diferencialmente expresados, ¿ya? Y si yo ejecuto todo esto, ¿ya? No, esta es la preparación perdón, esta es la preparación de del nombre de las columnas. Si alguien obviamente después tiene dudas de cómo hacer el análisis de expresión diferencial en más detalle, nos pregunta, ¿ya? Le pregunta a Manu, a mí. Eh, bueno, ahí tengo varios tutoriales, si no, igual nos podemos juntar y vemos más en detalle cómo se hace esto. Aquí estamos usando el paquete de D62, hay más, pues está Lima, que de hecho nosotros usamos Lima, que también hace RNA-seq, y está HR también, que es bien famoso. Entonces, cualquier consulta para profundizar, solamente tienen que escribirme a mí o al Manu, ¿ya? Los podemos asesorar. Ya, entonces esta cosa hace esto, y aquí se preparan los objetos. Creación de los objetos. Análisis. ¿Ya? Y aquí viene el análisis. ¿Ya? Entonces esto se demora, esto se ejecutan todo esto, ya, esto debería correr sin problema, no se demora nada. Se crea el objeto, se hace un ajuste también. Eh, si quieren esto, si buscan tutoriales de DSIC2 lo van a encontrar, ¿ya? De dónde saqué esto, está bien explicado ahí en internet. Y en general está lleno de tutoriales de cómo hacer análisis de presión diferencial de datos de RNA-seq por todos lados, porque es lo que más se hace. Ya, aquí está corriendo el análisis, ¿ya? El primero es el análisis y el segundo te presenta los resultados de manera en una tabla ordenada, ¿ya? Si no me equivoco. Sí, sí, el primer análisis se demora más, ¿ya? Cuestiones igual se demoran, así que necesito saber quién está en este paso, ¿ya? ¿Está corriendo esto? Avísenme para esperarlos.
Entonces, paquete D62, Edge R, que es como filo Edge R con mayúscula, R mayúscula, y Lima con doble M. Ahí está. Ya, entonces ahí terminó el análisis de expresión diferencial. Y nos quedamos con este objeto que ya vamos a ver qué es lo que es. Y bueno, como un extra, les traje el Volcanoplot, ¿ya? Y se ve bien feo, pero uno de estos, en la clase que hicimos en el curso de metaanálisis, creo que lo expliqué un poco más, pero también si buscan los tutoriales del Enhanced Volcanoplot, que es el paquete que uso acá, ustedes esto lo pueden arreglar como quieran y queda listo para publicar. ¿Ya? Y aquí los nombres están con Ensemble, eso es importante, eso lo vamos a cambiar después. Ya, pues entonces ahora vamos a seguir trabajando con el objeto res0, que son los resultados. Entonces aquí aquí vamos a filtrar lo estadísticamente significativo. Vamos a poner los cutoff, que son los cortes, en significancia estadística y en veces de cambio, ¿ya? Los cutoff, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Ya. Entonces tomo esta cuestión, que este objeto no estaba como data frame, estaba como una matriz anotada, creo que se llama, matriz con atributos, pero lo transformo en un data frame. Le digo que los nombres de las los nombres de las filas los transforme a columna y que le ponga genes, ya, porque esto estaba antes como nombre de fila, ahora lo creo como columna porque lo voy a utilizar más adelante. Me seleccione solamente las columnas genes, el pivot ajustado y las veces de cambio, y quiero que filtre solamente las filas que tienen pivot ajustado menor a 1 a la 10 a la menos 7 y un valor absoluto de veces de cambio mayor a 4. O sea, estamos siendo súper estrictos en la selección de los genes diferencialmente expresados. Y eso quiero que lo guarde en MyDex, My Differential Express Genes. Differential Express Genes, entonces te da eso. ¿Ya? Entonces deberían ustedes tener su volcano. ¿Quién vio el volcano? ¿Lo ven? O sea, ¿les salió? Hay gente que quizás no tiene el paquete Volcanoplot, pero para este caso no es necesario correr, lo pueden saltar al siguiente paso. Volcanoplot y después tienen que tener esta tabla con el corte, con los genes de nuestros DEX, los diferencialmente expresados. Ya voy a seguir. Ya, entonces ahora viene la parte que de verdad nos interesa hoy día y la próxima clase, que es esto de, aquí le puse minar conocimiento biológico de los genes diferencialmente expresados. Bueno, estas palabras de minar conocimiento biológico yo no la inventé, sino que es algo que se usa, que es que cuando tú tienes una lista, por ejemplo, de estos códigos, que son transcritos, perdón, ¿ya? Estos transcritos, así como están, tal cual como están, todavía yo no le otorgo ninguna interpretación ni, ni significancia biológica. Ya todavía, esto no me permite directamente llegar a una hipótesis biológica. Entonces tengo que ver qué es lo que es qué, ¿ya? Me interesa, por ejemplo, saber qué genes son de verdad, ver la descripción, pero aparte de eso, muchas otras cosas que que vamos a empezar a ver ahora y la otra clase. Entonces, para esto hay como que procesar estos códigos, ¿ya? Para hacerlos ad hoc a las funciones que vamos a usar. Entonces, lo primero es que voy a hacer voy a sacar estos genes de acá, ¿ya? O sea, estos códigos de ensemble, para poder, eh, quiero, aparte de esa columna, que son 174, quiero una columna con los Entres ID, porque estos son ensemble. Me gustaría una con Entres ID, que me va a servir para varias librerías, y me gustaría una también con los símbolos, ya con el símbolo corto del gen, ya también para la visualización, ya. Entonces,
Si yo ejecuto el código que viene, me enriquece la tabla, ya les explico cómo. Tengo los genes, los p-value, los fault change, perdón, las veces de cambio, y también me quedan, saqué los entrés ID y el símbolo. Y bueno, y de hecho, cuando yo hago esta extracción, le pido que me deje los que tienen entrés ID y símbolos, se reduce el tamaño de mis genes que resultan, porque los que tenía antes eran transcritos, o sea, eran pedazos, digámoslo así, de RNA. En cambio, ahora al pedirle que me dé un entrés ID y un símbolo asociado, no todos probablemente tenían símbolos asociados. Quizás esto se puede ir cambiando de base de datos, pero algunos quizás no codificaban para ninguna proteína. Ya, y ustedes saben que eso puede pasar. O alguno era otro tipo de... No, sí, podría codificar porque eran expression sequence tags, pero puede ser que hayan códigos redundantes, puede ser muchas cosas. Ya, entonces en general cuando uno pasa a símbolo o a entrés ID, se pierde un poco de los códigos de transcrito. Y los que perdiste, tienes que ir a investigar qué es lo que eran, por qué se perdieron y tratar de a mano darle una respuesta a eso, por qué quedan atrás, ¿ya? Y no pasan este filtro, para que queden con entrés ID y símbolo. Ya, pero aquí no lo vamos a hacer, por eso es recomendable cada vez que tú pierdes información, después revisar por qué se perdió esa información. Ya. ¿Cómo hicimos esto entonces? Primero, necesito saber, para transformar, por ejemplo, para sacar códigos de entrés ID y símbolo, necesito saber qué especie fue la que analicé. ¿Ya? Y eso lo hago con esta línea, que es saber qué especie analicé. Ya, entonces lo que fui, tomé el expression set, extraje el pdata, que es la información de las columnas, le pedí que me seleccionara, o sea, esto le puse el mismo select de siempre, que se tiene antepuesto la librería, porque me estaba dando unos problemas de compatibilidad ayer, y que me seleccionara las columnas que empezaran con orga, porque yo sé que dentro de esta información está organism, ¿ya? La desempaqueto y probablemente van a ver, el organismo va a estar para cada muestra, entonces se va a repetir. Entonces le digo que me dé los unique. Y al ejecutar esto, encuentro que en esta plataforma, que es la que analicé, ya, eso hay que tenerlo en cuenta, es de ratón. Ya tenemos músculos. Entonces, por eso que yo cargo la librería de anotaciones de músculos, que está acá, bueno, se lo voy a poner acá abajo ya. ¿Ya? ¿Qué es esto? Estas son súper famosas. Cuando trabajáis con animales modelos, súper fácil encontrarlas. Son ORG, las letras, ¿ya? La humano es HS, EG, ¿ya? Es como la base de datos, librería de todas las anotaciones que existen, ¿ya? Entonces ahí está contenida toda la información de todas las, como un gen, todos los identificadores que hay en distintos niveles y de genoma hasta, parece que hasta proteína. Se la cargo, hay que instalarla, ya la habíamos instalado arriba, ¿ya? Y yo siempre a las librerías yo les puedo preguntar qué es lo que tiene, cuáles son las keys que tiene. O sea, ahí le pregunto key types, entonces me dice que tiene el número de accession numbers, tiene los alias de los genes, tiene los códigos ensemble, los ensemble prot. Entonces, para cada gen, también tiene los gene ontology, tiene todas estas entradas para poder acceder a información. Tiene hasta la ruta, el uniprot, ¿ya? Entonces de aquí, lo que yo les decía, ¿qué me interesa? Me interesa el entrés ID, extraer el entrés ID y extraer el symbol que está acá. Entonces para eso yo ocupo aquí la librería Cluster Profiler, que viene con con un traductor, ¿ya? Donde tú le das los nombres que tienes, que son estos,
les dices qué es lo que son aquí, y estos son ensemble transcripts, ya, ensemble trans, porque son transcritos, y después le pones a qué qué es lo que necesitas, cuál es la traducción que necesita, le digo que me los traduzca en 3ID, y le doy la base de datos de la cual quiero que saques información. Por lo tanto, puede ser que una limitante de por qué estoy perdiendo información es la base de datos, ¿ya? Yo les voy a sugerir a más adelante un libro del cual me basé para hacer estas clases, que de hecho se llama Minería de Conocimiento Biomédico, ¿ya? Y ahí te enseñan, de hecho, cómo obtener otra base de datos cuando no están en este formato directo, ¿cachai? Tú podés construirla o podías hacer otra cosa. Pero en este caso, las traducciones, miren, se pierden el 89%. Entonces al final logra mapear esto nomás. ¿Lo ven? Entonces aquí obtuve mi Entrés ID. Lo que hago después es le hago un inner join con el objeto que ya tenía para pegar. Entonces ahí me queda pegado el Entrés ID. Como es un inner join, intersecta. O sea, toda la cosa que no había Entrés ID queda afuera. Entonces me quedan los genes asociados con los Entrés ID, con el p-value y con el fold change. Después hago otro paso para extraer los símbolos, lo mismo. Y se pierde información. Gene symbol, ahí están. Y luego hago otro inner join para pegarle de nuevo a la data frame que ya tenía los símbolos. Entonces me quedo con eso. ¿Ya? Entonces, con esta tablita, ahora yo puedo pasar a hacer mi minería de conocimiento biológico, por decirlo así, para ver cuál sería la interpretación biológica o las anotaciones funcionales, puede ser de rutas, que me permiten interpretar estos resultados por gen, por grupo o por funciones, por todas las cosas que vamos a ver ahora en el tiempo que nos queda. Ya, entonces, primero, uno puede hacer, la primera parte, vamos a ver, que uno puede hacer una matriz de similaridad, ¿ya? Eh, Haciendo una especie de matriz de correlación cuando uno prueba, hace un todos contra todos, ¿ya? De estos genes. Pero aquí voy a analizar la similaridad semántica, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa similaridad semántica? Significa cuán cercano están cada uno de estos genes uno respecto a otro, pero comparando los términos biológicos que tiene asociado cada gen, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera un gen que, no sé, pues de el complejo 1 de la cadena transportadora, y también tengo un gen, o sea, una subunidad, y también, por ejemplo, tengo una subunidad de la ATP sintasa, ¿ya? De la fosforilación oxidativa, esos dos genes me van a salir con una alta similaridad, ¿ya? O sea, van a tener un valor cercano a 1, o va a ser 1, casi similar, muy cercano, porque no es el mismo. ¿Ya? ¿Por qué? No por una cuestión de proximidad física o pertenencia a una ruta o a un mecanismo, sino porque los términos biológicos, los conceptos que están asociados en el Gene Ontology para cada uno son muy parecidos, ya son cercanos semánticamente, entonces esto se llama similaridad semántica. Y estos conceptos, la teoría detrás de esto está en un libro, que lo voy al final, Manu, recuérdame mostrarles el libro, que está online. Como todo NR está online y gratis, con todos los códigos, ¿ya? Entonces, si quieres aprender más sobre qué es lo que es y ver la cita y llegar a los papers de qué es lo que es al final calcular una distancia semántica, ¿ya? Está basada, de hecho eso está basado en los conceptos asociados, los términos asociados por ejemplo, pero también en la estructura de los términos, en la red, en los grafos, ¿ya? Entonces no es tan simple tampoco. Entonces eso es lo que se calcula aquí. Primero yo cargo, para calcular esta similaridad semántica entre los distintos genes, yo cargo la librería Gene Ontology Semantic Similarity, ¿se dan cuenta? Similaridad semántica de ontología de genes. Y primero tengo que ver de dónde voy a sacar la información para calcular esta distancia semántica.
y la voy a sacar desde la librería de notaciones de mouse, y le voy a pedir que me analice solamente la ontología asociada a procesos biológicos, BP. Ya, recuerden que en ontología de genes, cada gen está asociado a 3 conceptos: proceso biológico, función molecular y compartimento celular. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a analizarlo respecto solamente a los BP, Biological Processes. ¿Ok? Entonces, esto lo borro. Cargo con GoData, voy a cargar, básicamente estoy cargando toda la información que necesito para hacer este cálculo de similaridad semántica. ¿Ya? Y tengo que cargar la librería Go Semantics Similarity. Ahí se demora un poco, de hecho se demora, porque no es poco lo que hay que cargar, porque hay que cargar, tiene que crear estructuras donde después se va a analizar esto. ¿Ya? Por mientras voy a buscar el... Ah, ya terminó. Ya, pues entonces, eh, voy a guardar entonces los entres ID, los voy a meter en este vector que es EG, que son no sé, expresados, los genes expresados, no me acuerdo, está sacado del libro. Y lo voy a meter en esta función que se llama mGenSim. ¿Y qué es lo que hace esta función? Me calcula una matriz de distancia entre todos los genes, todos contra todos, de acuerdo a su estructura semántica. O sea, de acuerdo al conocimiento biológico que tienen las bases de datos. Aquí les doy una medida si quieren saber más sobre qué es lo que es la measure, porque hay a lo menos 8 medidas distintas, y el combine, vean el libro. Ya, en el libro está todo. No se llama, no sé si se llama programación dinámica, no. Yo conozco programación dinámica como otra forma, o sea, en otro contexto. Entonces, esto lo ejecuto y después le voy a pedir que lo visualice esto no es todavía no entramos a la parte de visualización dura, entonces estamos usando como un paquete nomás como de visualización predefinido, ¿ya? No, es como para visualizarlo de manera rápida. Cargué de nuevo la cuestión. Voy a buscar el libro. Eh, ya, entonces no tiene una matriz así, ¿ya? Esta matriz apareció como estaba, no hemos visto clusterizaciones todavía, por si acaso, ¿ya? Todavía no entramos a la parte de clusterización ni de endograma, así que está así como viene nomás el orden de la matriz. Entonces, si se dan cuenta aquí, cuando vamos a cambiar ya los códigos, lo vamos a pasar a symbol. Ah, pero mejor lo pasamos al tiro a symbol. Esto lo pasa a symbol, ¿ya? No lo voy a explicar porque ya nos queda muy poco tiempo. Pero esto es re fácil, ¿ya? O sea, ahí están como símbolos. Entonces, si se dan cuenta, esto es como una matriz de correlaciones, ¿ya? Aquí tengo Tom no sé cuánto, casi que una proteína mitocondrial esto. Contra sí misma es 1. ¿Por qué? Porque es similar 100%. Es la misma proteína. Entonces, es el mismo gen. Entonces, semánticamente es 1, el máximo, es idéntico. ¿Ya? Pero Tom, ¿cierto? Contra todo el resto, igual se comparó. O sea, se fue comparado contra todo el resto. Y si se dan cuenta, por ejemplo, este gen con el ITGA2, semánticamente, se parecen. O sea, puede ser que, o sea, en términos de biological processes, de conceptos de procesos biológicos, se parecen un poco, no tanto, de 2,08, ¿ya? O sea, 0,28, es poco igual, pero respecto, por ejemplo, no sé, aquí, a ¿cachai? Es 0,04, o sea, es más distante, ya, en términos de procesos biológicos, ¿cachai? Respecto a que al de acá arriba, ¿ya? Y así tú lees la matriz, pues, igual como una matriz de correlación. Y lo entretenido es que aparecen, por ejemplo, aquí aparece el descubrimiento de patrones que tanto rayo la papa, y siempre hablo que es el análisis no supervisado, que ya estamos entrando en esa área, ¿ya?
de a poco vamos entrando en el mundo del Machine Learning no supervisado, aunque en este curso no lo vamos a poder profundizar mucho porque nos quedan pocas clases, pero los voy a dejar bien motivados para eso. Entonces, por ejemplo, acá hay un caso interesante, que tengo PPME1, ¿cachai? Tengo un 0,71 de similaridad respecto a esto. O sea, son genes que comparten procesos biológicos muy similares, ¿ya? Y después tengo unos que son 1. Ya eso hay que chequear por qué son 1, si es que hay un duplicado, si es, no sé lo que será, pero que es 1 significa que todos los términos asociados a procesos biológicos de uno están en el otro. Hay una identidad, ¿ya? No sé si eso se puede dar así tan fuerte, pero puede ser, porque los procesos, si uno, por ejemplo, es una quinasa que fosforila cierto aminoácido en cierto motivo, ¿cachai? Y las dos hacen lo mismo, pucha, puede ser que los procesos biológicos sean iguales, pero si te vayas a otra ontología, no sé si es eh, componente celular, tenga otros términos, o vaya a solución molecular, también cambia, ¿ya? Aquí solamente es BP, procesos biológicos. Entonces aquí, ¿cachai? Que te queda una matriz de distancias, ¿ya? Súper entretenida, porque son las distancias respecto a los procesos biológicos de cada gen, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, entonces, pero ¿y si quiero saber más? ¿Qué pasa si yo quiero saber más? Porque me interesaría, por ejemplo, cuáles son los procesos. Entonces uno puede ir al objeto, de hecho. Eh, Creo que se extraía así. Ah, no. Eso es otro estudio entonces. No, después con otra función más adelante vamos a ver, de hecho lo vamos a ver ahora. Eh, Tú puedes ver, después analizar por qué este se parece tanto a este. Entonces tú obtienes todos los procesos biológicos de este gen, todos los del otro, y puedes ver individualmente en detalle cuáles son los que cuáles son los que coincidieron y cuáles no. Ya eso se hace con otra función. Ya, entonces esto respecto a similaridad. Ya, pero tú también podís, otra cosa entretenida, Manu, podía notar que, no sé si lo veo más adelante, pero que Manu está ahí, ya, que si es que no lo vemos hoy día, ver cuando te da la distancia semántica entre dos genes, ir a ver cuáles son los términos que coincidieron y cuáles no, para tener el detalle de eso. ¿No? Eso no sé si lo alcanza a escribir. Ya, otra cosa entretenida es que este paquete que se llama el Go, ¿cómo se llama? Go no sé cuánto, Go SimSem, no solamente te compara gen contra gen, puede comparar distancia semántica entre grupos de genes, lo que es súper entretenido. Porque imagínate yo puedo hacer esto. Puedo tomar los DEX, ¿ya? Pero puedo pedir que me filtre solamente los DEX que tuvieron unas veces de cambio menor a 15, ¿ya? Ahí. ¿Cachai? Son 3 nomás. Pero que cambiaron, no sé, 10 veces. Se, 10 veces se duplicaron, porque estas son duplicaciones de expresiones. 13, 11. Y podría ser otro grupo que me tomara solamente los DEX mayores que 20. ¿Cachai? Entonces tengo puras veces de cambio mayores que 20. Extraigo en 3ID y lo guardo en GenSet1 y GenSet2. Y lo entretenido que esta cuestión trae otra función que se llama Cluster Sim, que es Cluster Similarity, que te calcula la distancia de dos grupos. Entonces te dice que entre esos dos grupos hay una distancia de punto 3. ¿Cachai? Esto es súper entretenido porque no solamente es gen contra gen, sino que tú podrías tirar cuán distintos son los genes, un grupo de genes contra otro grupo. Entonces, ¿qué te permite hacer eso? Por ejemplo, analizar los sobre regulados versus los negativamente regulados. O lo estadísticamente significativo o lo no, no estadísticamente significativo. Entonces, la semántica también puede existir entre dos grupos de genes. Sigamos. Entonces, lo que vimos hasta ahora solamente han sido comparaciones de distancia, ¿ya?
Entonces la otra pregunta que uno se hace siempre, y esta es la más común, es, bueno, pero tomando un grupo de genes, ¿cuáles serían los términos más enriquecidos, más representados, las funciones, los procesos biológicos, los componentes celulares, las funciones moleculares más representadas en un grupo? Ya, y para eso tenemos esta otra función que es de Cluster Profiler, que se llama Group Go, ¿ya? Y esto lo que hace es, o sea, recibe como argumento un grupo de genes, ahí en 3ID, y recibe como argumento toda la anotación. Entonces, Group Go lo que hace, aquí, Manu, me falta poner anotación, ese comentario. Group Go lo que hace es extraerte toda la ontología asociada a los genes que tengo acá. Todavía no hay enriquecimiento. De hecho, si lo ejecuto, me da una lista gigante, ¿ya? Pero me dice, por ejemplo, que para este de este término no hay nada, ¿cachai? Incipient celular, BAP site, no tengo nada. Pero por ejemplo acá hay uno, ¿cachai? Cycling Dependent Protein Kinase, ¿cachai? Dice que encontró uno asociado a ese término. Entonces te da la matriz completa, ¿ya? Encontró uno y te dice cuál fue el gen que estaba ahí, ¿ya? Entonces esto no es análisis todavía en enriquecimiento, ¿ya? Este solamente es un mapeo. Entonces te dice, por ejemplo, que aquí encontró 9 genes, ¿cachai? Que están asociados a citoplasma. Bueno, eso es como componente celular. De hecho, eso le puse acá. CC es Cellular Component. ¿Cachai? Entonces yo digo, ah, bueno, entonces esto es bueno, porque ¿cachai? Que significa que tengo varios genes que cambiaron, hicieron un cambio, una respuesta transcripcional y que están en el citoplasma. ¿Cachai? 0, 0, 0. Ahí están todos los componentes, son 979 cellular components, ¿ya? Y muchos son cero. Entonces aquí, con el conocimiento que tú ya tienes de data frame, tú puedes hacer extracciones. Ahí tengo otro que detectó uno en no sé cuánto de estabilidad, complejo de estabilidad de mRNA. De hecho, es el más, bueno, el análisis de enriquecimiento lo vamos a hacer después. Aquí 4 complejos de ribonucleoproteína. ¿Ya? Entonces, esto es solamente como un mapeo. Voy a poner acá. Entonces, ahora sí viene el. Vamos a poner acá Cluster Profiler. Este es parte del paquete Cluster Profiler. Ahora sí viene el análisis de enriquecimiento. Ah, ya. El análisis de enriquecimiento no lo vamos a hacer con otro set de datos. ¿Por qué? Porque no me resultó con este, porque tengo muy pocos datos. O sea, no alcancé a sacar suficiente entre esa ID diferencialmente expresado y todo el background, todo el resto de los genes que estaban en el RNA-seq, por una cuestión de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer acá, para hacer claro, entonces como tengo tan pocos, que son 22, ¿cachai? Y el único background que tengo es el resto de los diferencialmente expresados, que son 200, entonces 22 contra 200 es muy poco. En general hay que hacer unos 22 genes contra unos 500. Bueno, a veces funciona, pero a mí no me funciona. Entonces, aquí voy a poner, usamos de hecho, este set de datos está en el libro, por eso lo tomé. Entonces aquí voy a cargar un set de datos que no teníamos antes, ¿ya? Que se llama gene, y esto tiene genes, ¿ya?
Es un set de datos de juego. Y con este set de datos, ya le vamos a pasar, estos son de humanos. Esto viene en el cluster profiler. Entonces aquí, ¿qué le pasamos? Vamos a usar la librería ahora de humano, toda la librería de anotaciones de humano, y vamos a ingresar, bueno, voy a cargar esto, vamos a ingresar 207 genes para analizar contra un universo de 12.000, ¿cachai? Es harto. Y va a utilizar como base de datos la base de datos humana. Entonces, si se dan cuenta que es distinto, cuando tú haces solamente el mapeo arriba, aquí no hay universe, porque aquí no estoy haciendo un análisis, estoy haciendo un mapeo para solamente ver, ¿cachai? Para una cuestión más de caracterización. Pero acá abajo sí hay un universe, porque aquí necesita la lista de genes que va a investigar y necesita como un background, un universe para entender de dónde voy a comparar para determinar que algo en una lista más pequeña está sobre representado. Entonces aquí le voy a pedir ontología, celular component, hago el ajuste, un ajuste de p-values, le pongo unos cutoff y veamos qué pasa. Y ahí tengo que los enriquecimientos. Tengo enriquecido Spindle, Mitotic Spindle, no sé cuánto, Condensed Chromosome, no sé cuánto, y aquí te sale la razón de los genes que estaban ahí. Aquí habían 25 acá, 16, BG, Background Ratio, no sé lo que es. Yo tengo que investigar. Y aquí salen los estadísticos asociados. Y más encima te dice cuáles son los genes, te lo da con símbolo hermoso, que están enriquecidos, que fueron enriquecidos. ¿Ya? Estamos trabajando con el set de datos que venía en Cluster Profiler, ¿ya? Está en la cuenta. 25 claro. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Te dice que, por ejemplo, que tenéis de manera significativamente representado el cellular component spindle, ¿ya? Que también tenéis significativamente representado dentro de tus genes, que es el subconjunto, que debería venir de un análisis de presión diferencial, contra el background, o sea, en un caso práctico sería mis genes que son los DEX versus todo el resto de genes que se detectaron en el RNA-seq, ¿ya? Entonces el background es todos los genes que se detectaron en el RNA-seq y que va acá, universe, perdón, aquí, universe, ahí irían todos tus genes, que aquí son, no me olvidé, son 12.000, ¿ya? Y arriba iría la lista, la que tú quieres analizar. O sea, aquí irían los DEX y aquí abajo irían los que se detectaron los que fueron detectados como transcritos. Sí. Eso puede cambiar. De hecho, eso a veces se va ajustando de acuerdo a la hipótesis biológica. Es importante. A veces el universo puede cambiar de acuerdo a la hipótesis biológica que tú tienes. Pero es importante leer los libros y leer la documentación de los paquetes. En este caso, tenemos estos términos. Entonces tú puedes decir, tú le das una interpretación, en este caso biológica, a lo que tú encontraste acá. Y si esto tú lo complementas con lo que vimos arriba, ¿cachai? Donde tú tenés distancia semántica, tú podrías verificar los datos que tú tenés. Que tú te das cuenta, por ejemplo, de todos estos genes que hay acá. Recuerden que, bueno, esto no se compara con los de arriba porque este es otro set de datos. Pero tú podrías decir, mira, ¿sabes qué? Todos estos genes están representando el término spindle. Entonces tú podrías después hacer la matriz de similaridad solamente con estos genes, por ejemplo, y ver cuáles entre estos que ya están representando harto, semánticamente son muy cercanos, ¿cachai? Por ejemplo, aquí la CDC, ¿cachai? Probablemente van a aparecer semánticamente muy cerca, ¿ya? CDK, ¿ya? Entonces,
Así tú puedes ir, y vamos a ver después que con aplicación de... es el uso, gracias. No sé si es Spindle o Spindle. Bueno, entonces, así tú vas hilando, ¿cierto? Que esto es creatividad pura. De acuerdo a la hipótesis biológica que tú quieres extraer o la que estáis descubriendo, tú haces lo que queráis. Puedes hacer primero el análisis de enriquecimiento, tenéis los grupos, después podías hacer matrices de similaridad, y después vamos a ver que podía hacer clusterización con endograma para ir más fino y ver cuál es el... Si acá, quizás aquí, imagínate, hay un gran grupo con mucha similaridad semántica, ¿cachai? Y ese grupo completo, no sé, pues, pertenece a un proceso, entonces ese proceso está asociado a un fármaco, una droga que podéis testearlo en el laboratorio, ¿ya? Entonces así se construyen las hipótesis biológicas. Aquí tengo otro ejemplo que es para mostrarle que también tú puedes usar, usamos en 3ID, no sé lo que cambié acá. No, no sé qué hice distinto acá. No sé, está como raro esto. Ensemble. Ah, que aquí ingresó como ensemble, esa es la diferencia aquí, claro. O sea, aquí era para mostrar eso, que tú también puedes introducir código ensemble. Aquí introduje en 3ID y funciona. Y aquí introduje código ensemble y también funciona. ¿Ya? Y ahí está. El resultado se mantiene, aunque no es tan parecido. Eso es interesante, porque si yo comparo este contra este, Mitotic es, Spindle 2029. Spindle 20, claro, varía. Sí, para eso es importante saber eso. Entonces, claro, el autor de este libro, claro, probablemente lo hace, ¿por qué? Porque te recomienda que ingreses a través de distintas códigos de genes, te puede cambiar las razones de las razones. Pero igual tenemos Spindle, Mitotic Spindle, aparece MHC que no está acá arriba. Interesante. Entonces, sí, el análisis de enriquecimiento sí es sensible al key type, ¿ya? En este caso es sensible. Ensemble o en 3ID. Entonces prueben todo. Pueden probar todo. Recuerden que la bioinformática sale casi gratis. Así que prueben todo nomás. Ya, y ahora vamos a ver, igual que en el otro caso, aquí empezó a agrupar gen por gen. Pero aquí también puedo hacer un Gene Ontology Gene Set Enrichment Analysis. ¿Cachai? Qué entretenido, ¿no? O sea, puedo descubrir la ontología. Un segundo. Pero entre grupos, pero va a buscar grupos de genes. Y aquí le digo que me busque grupos de genes que tengan un tamaño mínimo de 100 genes y máximo de 500, y que básicamente ahora va a tratar de buscar enriquecimiento, pero con grupos de genes. Entonces, si yo veo esto ahora, me doy cuenta que hay un grupo, ¿cachai? Si lo puedo ver o no. Core Enrichment. Esto no lo tengo claro, ese que lo voy a verificar. Ya, pero en este caso, no agrupa, no busca gen por gen, sino que empieza a buscar los grupos a los que pertenecen esos genes. ¿Ya? Si se confunden, les voy a dejar el libro. Y en ese sentido, ¿cachai? Te encuentra de hecho más genes. Te encuentra que hay un grupo de 158 genes que tiene grupos, ¿ya?
dentro, o sea, hay un grupo de grupos que tiene representado esto, ¿ya? Después hay otro grupo que se dan cuenta todos son mayores que 100. Hay un grupo de 100 genes, de 109 genes, ¿ya? Que tiene representado cinetocore, ¿ya? Y esta de las métricas no sé mucho, pero les voy a dejar el libro sobre las métricas. De hecho, está re entretenido, yo nunca lo había hecho. Y leyendo el libro me percaté que tú podías forzar eh, que descubra grupos. Ya. Y esto, el clave, de hecho, el autor lo describe, no me acuerdo. ¿Qué es lo que es el core enrichment? Lo dice en una parte, pero es que esta semana ha sido demasiado caótica y ya todo lo que he hecho lo he olvidado. O sea, lo que he hecho algunos días se me olvida el otro día. Ya, pero revisen esto, porque esto me parece súper entretenido, ¿ya? De hecho, el gene set en enrichment analysis es el GCA, así se abrevia. ¿Ya? Es famoso, es algo que se usa, ¿ya? Ya, eso. Y ahora... Ah, yo también puedo plotear lo que descubrí. Por ejemplo, si hago... Aquí estoy ploteando el enriquecimiento de términos, solamente de términos. Entonces ploteo el grafo del Gene Ontology. Recuerden que los grafos de Gene Ontology son como una especie de... Empiezan de nodos y se abren hacia abajo como raíces, ¿ya? Entonces se van abriendo hacia abajo como una cascada, ya desde lo más general a los términos más específicos que se encontraron. Entonces aquí tú puedes poner el Gene Ontology, el 1 teníamos acá, podemos ver este otro, ¿ya? Ese no, porque es de grupo, ¿ya? Entonces ahí tú tenías el subgrafo, la porción del grafo de donde se encontraron, porque aquí solamente los de colores son los que tú encontraste, ¿se dan cuenta? Pero te da como que te da cuál es la localización dentro del grafo de ontologías donde está, para que puedas ver al final las clases más superiores. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, tú encontraste aquí Spindle, pero Spindle es parte de microtúbulos, ¿ya? También puede ser parte de intracelular non-membrane no sé cuánto, ¿ya? Quizá, imagínate, aquí solamente encontraste polymeric cytoskeletal fiber, pero esto es parte de supramolecular fiber, supramolecular polymer, ¿cachai? Entonces te contextualiza los términos enriquecidos. Eh, Otra cosa que hace, ya, yo sé que está como un poco disperso esto, porque son como herramientas y no las seguimos profundizando, estamos como pasando muy rápido. Por eso que les recomiendo que vean el libro, lo lean y vayan y vean, profundicen. Si alguna de estas cosas les interesa, lean la documentación de las funciones. Por ejemplo, aquí, la que vimos recién, ¿cómo busco la documentación? Si me pregunta, pongo la función y aquí me dice del cluster profiler, Jensen Enrichment no sé cuánto, y no sale nada. Salen solo los argumentos. Pero en el libro está, porque el libro lo escribió el mismo autor de estos paquetes. El autor de Cluster Profiler, el autor del GoSimSem, el mismo grupo, es un solo grupo de bioinformáticos que ha hecho todos estos paquetes. Y ellos tienen ese libro, ¿ya? Donde explican la teoría detrás de todas sus funciones. Ya. ¿Qué más? Ya. Y otra cosa que viene acá, se borró esto. Voy a cargar otros datos acá. Les prometo que voy a para otra clase intentar, si tengo más tiempo, poner datos de verdad, donde ustedes vean que salen de un análisis de expresión diferencial, porque aquí estoy como sacando datos de cualquier parte. Cargamos otros datos, ya con esto, que se llama GeneList. Estos son los mismos de arriba, parece. Hago un filtro, me quedan esto. Tengo entre ID. Ya, y lo que pasa es que tú también puedes hacer otra cosa que es súper entretenida, que es hacer un análisis de enriquecimiento, pero contra Keck, contra la base de datos de Keck.
¿ya? O sea, no estaría usando Gene Ontology, estaría usando la base de datos de Keck, que también tiene su propia estructura. Y eso es súper, súper, súper interesante si trabajas con rutas. O sea, si quieres investigar rutas. Entonces ahí está corriendo. Entonces, si se dan cuenta aquí, me da resultados parecidos, ¿ya? Me dice que encontró 11 genes que pertenecen a Cell Cycle, ¿ya? Entonces, ¿te cachai cómo se conecta con lo anterior? ¿Cachai? Este es ciclo celular. Y anteriormente ya estábamos viendo cosas de mitosis. Ahí te salen los genes que pertenecen y que aquí fueron 11, ¿ya? Con la estadística. ¿Cachai que meiosis selección celular por alguna razón? Pero por ejemplo, meiosis y ciclo celular, bacán, ¿ya? Entonces, pero estos son términos que vienen de Keck. Y ahí está el ID, tú puedes ir a visitar cuál es el término. Y de manera maravillosa, también tú puedes hacer un gene set de Keck. Le dices que quieren mínimo grupos de 120 genes. Entonces ahí te encuentra que, no sé, hay un grupo de 193 que tiene genes que se agrupan entre ellos de alguna forma y están asociados a esto. Virus, leucemia, adhesión focal, ¿ya? ¿Cachai? Entonces, esto ya es minería de datos, porque aquí tú empezás a jugar con los parámetros, empezás a guiarte más que nada por tu propia hipótesis biológica, ¿ya? Por ejemplo, si estáis buscando grandes grupos de genes, o sea, quería hacer un gran screening, ¿cachai? No queréis tener un solo candidato, probablemente el gene set te sirve más, el gene set gene ontology, el gene set ¿qué? Porque tú le ponías un mínimo, ¿cachai? Le decís quiero 200 genes, ¿cachai? Ahí cambiamos esto, 220. Entonces lo fuerza a buscar los grupos, ¿cachai? Entonces te vas dando macro grupos. Entonces, esto se sirve si estáis buscando grandes rutas, como hacer gran screening, ¿cachai? Entonces aquí claro, podéis llegar a rutas súper generales, como la mapquinasa, súper general. La PI3K, ¿cachai? AKT también, ruta súper, súper general, ¿cachai? Entonces te permite ir como jugando con la jerarquía, ¿cachai? Pero siempre guiado por la hipótesis biológica. Así que quienes estén interesados, métanse en esto, yo lo encuentro súper útil, súper útil. Y otra maravilla que tiene aquí, que tú puedes analizar el Enrich Module Kegg, ¿ya? El Kegg, el módulo es una, aquí como dice, es una colección de unidades de funciones manualmente definidas, ¿ya? Entonces sí, son módulos que son funciones biológicas que Keck ha definido, ¿cachai? Entonces aquí yo hago el cutoff tan grande que bueno, hago lo mismo y aquí me da módulos que tienen código M, que son como definiciones de más de, ay, no sé, pero ¿quién tiene estos módulos? Ya, que después tú los puedes visualizar. Entonces tú llegas a estos módulos, por ejemplo, como la gluconeogénesis, ¿cachai? Que digamos, te lleva a las típicas rutas como que uno las ve en los libros de bioquímica, ¿cachai? Esto sirve mucho, eh, yo creo que esto especialmente sirve mucho si tú estás buscando rutas. Ya probablemente este de arriba sirve cuando tú estás buscando grupos de genes en general, ¿cachai? Pero si estáis detrás de un mecanismo, ¿cachai? Con ruta, donde hay un módulo, porque este módulo tiene mecanismos, tiene rutas, tiene reacciones, ¿cachai? Esto sirve mucho, si estáis trabajando en metabolismo también, esto sirve mucho, porque metabolismo son puras reacciones y son puros módulos metabólicos. Glicólisis, TCA, ¿cachai? Mitocondria. ¿Ya? Entonces aquí llegamos a módulos. ¿Ya? Para mí, por ejemplo, que trabajo mucho en metabolismo, esto es lo mejor que puedo tener. Y también, como ustedes ya lo pueden adivinar, tenemos más encima Gene Set Module K. ¿Ya? Y aquí no sé por qué no está el mínimo, probablemente porque no lo encuentra. Vamos a ver los argumentos.
Vamos a darle un mínimo de... No se encuentra de 20. Poquitos de 20. Pero miren qué maravilloso, porque aquí, de nuevo, forzáis el agrupamiento para tratar de subir en la jerarquía y llegáis a módulos súper, súper genéricos, ¿cachai? Como glicólisis, ¿cachai? Entonces, aunque tú no tengáis, esto decía el libro, decía un comentario súper, bueno, súper relevante, que puede ser que tú tengas muchos genes que se regulan muy poco, que son, ¿ya? Sino que tienes de manera dispersa muchos pequeños candidatos, ¿ya? Entonces, el autor dice que para eso sirve la minería de conocimiento biológico como esta, porque tú puedes ir reconstruyendo básicamente los mecanismos que estaban detrás de eso, explorando esta base de datos. Entonces, por ejemplo, imagínate, yo nunca en el grupo de expresión diferencial, quizás yo nunca vi la fosfofructoquinasa, o yo nunca vi la glucosa, no sé, la enolasa, la fosfofructoquinasa o la enzima de la glicólisis, y a lo mejor aparecían otros reguladores periféricos de la glicólisis, ¿cachai? Y quizás yo no lo estaba viendo directamente, porque no tenía directamente toda la glicólisis, ¿cachai? Pero al hacer este análisis de genset de grupos, que los trata de agrupar, y más encima le asigna un módulo, tú podrías descubrir que está la glicólisis involucrada, ¿cachai? Descubre ese patrón, pero en los datos que salieron, digamos así, del análisis de presión diferencial no era tan obvio, ¿cachai? No era intuitivo. Entonces, para eso sirve esto, ¿ya? Y por último, vamos a ver la visualización y string lo vamos a dejar para después, ¿ya? Chao string, chao, chao. ¿Por qué? A pesar de que tenemos tiempo para correr el código, se demora mucho. Vamos a estar pegados ahí un rato esperando que se cargue y se puede caer. Así que lo voy a dejar para la otra semana porque parece que hay un problema con string. Ay, me eché la visualización. No, aquí, ya. Entonces que también puedo visualizar lo que obtuve, ¿ya? Eh, Como en el caso de arriba de la ontología, que acá son todos los que tengo, ¿ya? Puedo visualizar, por ejemplo, algún... Se abrió, pero se abrió... Ya. Puedo visualizar lo que yo descubrí, ¿ya? El módulo. ¿Lo ven? Quiero que me confirmen si ven mi navegador. Se abrió una figura ahí. ¿Hay alguien vivo? Ya, gracias Kevin. Aguantando hasta el final. Ya. ¿Cachai? Entonces, veía eso, ¿cachai? Ahí tenía en rojo los que tú les pasaste, contextualizados en las rutas de qué. Y esto te permite interactuar, de hecho, con la página que se podía apretar ahí los hipervínculos y hacer más data mining, ¿ya? También puedes crear una figura, parece que me falta alguna figura, que la borré, con las expresiones, ¿ya? Con los positivos y los negativos, ¿cachai? Entonces, de nuevo, tú puedes contextualizar, ¿ya? Y más encima, poner la dirección del cambio, verde, rojo. Debería ser al revés, ¿no? Pero bueno. ¿Cachai? Entonces, esto es maravilloso porque te permite, esto sí que no es esto es solamente una figura, ¿ya? Puedes ver esto, o también simplemente sin los colores, ¿ya? La figura así no. El Diego dice hermoso, pero si Diego ya, tú ya ocupáis esto. Entonces, te sigue impresionando. Después de tantos meses, todavía te sigue impresionando. Eh, sí, nunca, el asombro nunca para, porque ya Diego ocupa esto, o sea, ya lo ocupa harto, entonces todavía hermoso, a pesar de que ya lo ha visto miles de veces. Esa es vocación por la bioinformática, está bien, una vocación pura por la bioinformática. Eh, ya, pues entonces,
Ahí está, pues, ¿cachai? Esta imagen es como el resumen para cerrar ya, que es suficiente por hoy. Esta imagen resume lo que tú querías llegar. Pues. Querías partir de genes diferencialmente expresados, pero eso por sí solo no te va a conducir a una hipótesis biológica. ¿Cachai? Tú tienes que darle un contexto, tú tienes que darle una interpretación. ¿Ya? Y en el caso del qué, tú lo puedes ver claramente acá. Te da un contexto, ¿ya? Que te pone ahí y te da una interpretación, porque cada una de estas cuestiones tiene una función, tiene cosas dentro. ¿Ya? La próxima semana vamos a seguir con esto, ¿ya? Porque esto es súper importante y probablemente voy a seguir hasta que lo veamos todo, ¿ya? Porque de aquí tú formulas la hipótesis biológica y quizás lo que le interesa a muchos de ustedes es de aquí tú obtienes el conocimiento, digamos así, por decirlo así, para poder diseñar experimentos en el laboratorio, ¿ya? Que es para algunas personas, para eso es la bioinformática, para mí es más teórica, pero yo sé que la mayoría lo que busca es diseñar experimentos de laboratorio, testear hipótesis en el laboratorio. Para eso el data mining. Y por último el libro. ¿Ven esta página? Dice Biomedical Knowledge, ¿la ven? Ya. Entonces, este es la página, se la voy a pegar en el grupo. Y aquí, desde que terminamos el análisis de expresión diferencial, cuando extrajimos la lista de nuestros genes diferencialmente expresados, de ahí todo lo que venía está acá. ¿Ya? Y estos gallos de esta página son los gallos que escribieron todos estos paquetes, ¿cachai? Chip Seeker, Cluster Profiler, DOS, que no lo vimos, lo vamos a ver, Enrich Plot, el que usamos ahora, esto lo usamos ahora, y nos falta el Reactom, de hecho, todavía. ¿Ya? Y aquí tenéis todo, ¿cachai? De hecho, aquí yo plagié varias cosas porque mis datos no empezaron a funcionar bien. De hecho, hay cosas que no vi y que están acá. Esto fue lo último que vimos. ¿Se dan cuenta lo mismo? Pero después de esto sigue. Y vamos a verlo todo, ¿ya? Me propuse a tratarlos todos los temas, cueste lo que cueste, ¿cachai? Esto también, ¿cachai? Estos gráficos no son tan difíciles de generar. Pero que si te dice que está la herramienta, no la vais a usar, pues se pierde. Eh, ya eso. Entonces, aquí pueden encontrar la teoría, tiene ecuaciones por ahí, pero no es necesario entender las ecuaciones para poder entender la funcionalidad. Ya, entonces les dejo el libro y con eso estamos. Ya chicos, gracias por venir.